Saludo cordial desde la parroquia San José de México, Antioquia, Padre Francisco Oquendo. En este cuarto domingo de Pascua, el evangelio que se nos regala es Juan capítulo 10 del versículo 1 al 10. En aquel tiempo Jesús dijo a los fariseos: yo les aseguro que el que no entra por la puerta del redil de las ovejas, sino que salta por otro lado, es un ladrón, un bandido. Pero el que entra por la puerta, ese es el pastor de las ovejas. A ese le abre el que cuida la puerta, y las ovejas reconocen su voz. Él llama a cada una por su nombre y las conduce afuera. Y cuando ha sacado a todas sus ovejas, camina delante de ellas, y ellas lo siguen, porque conocen su voz. Pero a un extraño no lo seguirán, sino que huirán de él, porque no conocen la voz de los extraños. Jesús les puso esta comparación, pero ellos no entendieron lo que les quería decir. Por eso Jesús añadió: les aseguro que yo soy la puerta de las ovejas. Todos los que han venido antes que yo son ladrones y bandidos, pero mis ovejas no los han escuchado. Yo soy la puerta. Quien entre por mí se salvará, podrá entrar y salir y encontrará pastos. El ladrón solo viene a robar, matar y a destruir. Yo he venido para que tengan vida y la tengan en abundancia. Así, este es el texto que el Evangelio nos regala en este domingo que solemos conocer como el Domingo del Buen Pastor, porque se nos presenta a Cristo resucitado como pastor de su comunidad, como pastor de la iglesia. Efectivamente, en la primera lectura del capítulo 2 del libro de los Hechos, encontramos al apóstol Pedro, el primer papa, que proclama solemnemente lo que podríamos considerar el primer dogma de fe, la primera verdad que todos hemos de creer con absoluta certeza, como lo dice él mismo. Sepa todo Israel con absoluta certeza que Dios ha constituido Señor y Mesías al mismo Jesús, a quien ustedes han crucificado. Así pues, el apóstol Pedro presenta a Cristo resucitado como el Señor, es decir, como aquel a quien Dios le ha confiado el dominio de todos y el dominio de todos. Aquel a quien Dios ha puesto como pastor de toda la creación y pastor de toda la humanidad. Acojamos a Cristo como Señor. Nosotros esos somos, siervos suyos. Acojámoslo como pastor, que nosotros esos somos, ovejas de su redil. Desarrollemos este bonito sentido de pertenencia, de saber que le pertenecemos a Él y que Él nos cuida y nos protege como pertenencia suya que somos. Efectivamente, en la segunda lectura de la primera carta del apóstol Pedro, capítulo 2, Pedro nos presenta a Cristo como pastor y guardián de nuestras almas. Así pues, Cristo es presentado solemnemente como aquel que cuida de todos nosotros, sus ovejas, y que nos ofrece la salvación. El Evangelio pues lo podríamos dividir en dos partes. En la primera, Cristo hace una comparación entre la figura del pastor y la figura del ladrón. Y en la segunda parte, Cristo se presenta como la puerta. Es un texto pues bellísimo que nos invita a ser buenas ovejas para ser un buen rebaño, para que del buen rebaño salgan buenos pastores. En nuestra arquidiócesis estamos también clausurando la semana vocacional. San Agustín decía o invitaba a los cristianos a ser buenas ovejas. Decía él, porque de las buenas ovejas salen los buenos pastores. Por tanto, que el pueblo de Dios seamos un buen rebaño, buenas ovejas, del cual Dios pueda suscitar muy buenos pastores, vocaciones a la vida sacerdotal y vocaciones a la vida religiosa. Y para ser buen rebaño, para ser buenas ovejas, el Evangelio nos indica tres actitudes o características de una buena oveja. La primera, la escucha. Que cada uno de nosotros tenga la capacidad de escuchar la voz de su verdadero pastor. No se trata de escuchar a cualquiera, ni de escuchar de cualquier manera. Se trata de escuchar a quien es verdaderamente pastor y de escucharlo con el corazón. Por eso dice el Evangelio
que las buenas ovejas no conocen la voz de los extraños. Saben discernir e identificar muy bien quién es su pastor y a ese en verdad escuchan. La segunda característica o rasgo de las buenas ovejas es el seguimiento. Ellas lo siguen porque conocen su voz. Entendemos por seguimiento el arte de saber seguir los pies del maestro, el arte de seguir como ovejas al pastor que nos lleva a las fuentes de la vida eterna. La tercera característica de las buenas ovejas es el discernimiento. Se trata de distinguir muy bien la voz del verdadero pastor de la voz de un falso pastor. Porque de lo contrario, una oveja terminará siguiendo a quien primero le hable. Y no se trata de eso. Se trata en esta época de tantas propuestas no auténticas, no genuinas o no verdaderas, que nosotros tengamos la capacidad de discernir que pastores nuestros pues son el Papa, los obispos y los presbíteros, los sacerdotes de nuestra iglesia. A ellos hemos de escuchar. Jesucristo se presenta en el Evangelio como la puerta. Él dice con cierta solemnidad: yo soy la puerta, quien entre por mí se salvará, podrá entrar y salir y encontrará pastos. La figura de la puerta nos evoca a distintos aspectos. El primero, la apertura. Que Cristo sea la puerta significa que Él nos ofrece la entrada a Dios. Gracias a Él podemos entrar al mundo de Dios, al mundo divino. Pero la puerta indica también el límite, porque la puerta no solo permanece abierta, sino que también se cierra. El límite significa que llegamos a Dios solo a través de Cristo, no a través de otras propuestas, sino solo a través de Jesucristo tenemos acceso a Dios. El tercer aspecto de la imagen de la puerta es que antiguamente la puerta era el centro de agregación, de congregación de las comunidades. En las ciudades antiguas la gente se reunía en la puerta de la ciudad, que era el espacio de la socialización, el lugar de la comunión, el lugar del encuentro. Que Cristo sea la puerta significa que es en Él donde nos encontramos, que a partir y alrededor de Él nos congregamos, que gracias a Él vivimos en comunión, vivimos en comunión. Y cuarto, la puerta indica también un desafío, porque desafía nuestra libertad a entrar o a permanecer afuera. El Señor dice, yo soy la puerta, quien entre por mí se salvará. Y también dice el Señor en el Evangelio, entrarán y saldrán. Es decir, la puerta desafía la libertad humana para que tome la decisión de entrar, de adherir a nuestro Señor. Cristo es el buen pastor que nos lleva a los verdes pastos de la vida divina. Por eso el Evangelio termina diciendo con aire solemne, ego elton hina soen ejosin, caiperison ejosin. Yo he venido para que tengan vida y la tengan en abundancia. Eso es lo que Cristo tiene para ofrecernos a nosotros, sus ovejas. La vida plena, plenitud total, totalidad eterna, eternidad feliz, felicidad viva, vitalidad divina. Eso es lo que Cristo, buen pastor, nos ofrece generosamente. En este Domingo del Buen Pastor, mis sinceras felicitaciones a mis hermanos sacerdotes en todo el mundo. La invitación pues a los rebaños a orar mucho por nosotros, sus pastores, a acompañarlos, a sostenerlos y a que incrementemos la oración por las vocaciones a la vida sacerdotal y religiosa, para que muchos se dejen desafiar a una vida plena y a una vida feliz, que es lo que Cristo ofrece a aquel a quien llama al ministerio sacerdotal. Yo he venido para que tengan vida y la tengan en abundancia. San Juan Crisóstomo, comentando este paso del Evangelio, escribió: porque nos conduce hacia el Padre, Cristo se llama a sí mismo puerta. Porque viene a nosotros para cuidarnos, se llama a sí mismo pastor. Un buen domingo para todos, gracias por compartir el video y que María, Madre de los pastores,
nos proteja y nos defienda.